Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este webinar con nuestro socio QHSEC. Antes de comenzar, quisiera agradecer a nuestros socios Platinum, Southern Copper Corporation y Cumbre Ingeniería y Construcción, y a nuestros socios Golden Maple, Confipetrol, Ingeniería y Construcción Sindo Coopers Perú, La Positiva, PricewaterhouseCoopers, Esencel Lavalán y Sodexo. Asimismo, quiero agradecer la presencia de nuestro expositor el día de hoy, Eric Lara. Él es el gerente general de QHSEC y nos hablará de las auditorías en seguridad y salud en el trabajo. Quisiera recordarles que pueden hacer preguntas con el botón de preguntas y respuestas y serán leídas al final de la exposición. Antes de empezar, quiero contarles un poco de nuestro expositor. Eric es ingeniero de minas con un posgrado en seguridad y salud ocupacional, especialización en sistemas integrados de gestión. Además, es auditor acreditado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para las auditorías de evaluación periódicas del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias, Eric. Te dejamos para tu presentación. Gracias, Solange. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las auditorías de seguridad y salud en el trabajo. Bien, agradeciendo la presencia de todos ustedes, damos inicio a esta exposición. La temática que vamos a llevar el día de hoy es hablar un poco sobre las auditorías. Algo muy importante sobre las exigencias, las obligaciones normativas. Asimismo, cómo llevar a cabo una adecuada proceso de auditoría y además nuestras propuestas de servicios para que lleven a bien en todas sus organizaciones cumplir las obligaciones normativas dadas por el Estado peruano. Para por último, brindar las preguntas y consultas que puedan tener todo el panel. Muy bien. ¿Qué son las auditorías de seguridad y salud en el trabajo? Esto recae en una actividad muy importante para todas las organizaciones con el objetivo de poder revisar la eficacia de su sistema de gestión de seguridad y salud, su sistema de gestión de prevención de lesiones y enfermedades, su sistema de gestión de prevención de pérdidas, como las organizaciones deseen llamarlo. Este proceso es verificar la efectividad de sus programas, planes, políticas, estándares implementados por vuestra organización. Asimismo, como no, poder verificar el cumplimiento de las normativas exigidas por el Estado peruano. ¿Qué hacemos nosotros con toda esta información en un proceso de auditoría? Es poder brindar información relevante para la organización para que los directivos puedan mejorar, optimizar la gestión de prevención de lesiones y enfermedades. Veamos las exigencias normativas y las vamos a ir comentando porque se ha dado en los últimos años un despliegue de cumplimientos normativos y también por el tema del contexto de la pandemia hay algunas precisiones que nosotros debemos tener en cuenta. Primero, referido a la obligación de realizar las auditorías. Tenemos a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, que en su artículo 43 indica lo siguiente. El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales. Esto es una perspectiva muy importante. ¿Para qué realizamos las auditorías? Para poder verificar, comprobar que el sistema de gestión implementado es adecuado y eficaz. Asimismo, en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 005 del 2012 del Ministerio de Trabajo, en su artículo 43 indica que uno de los
registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el registro de las auditorías. Luego, el año 2012 también, el Estado peruano emite el Decreto Supremo 014, donde indican principalmente cuál va a ser los requisitos para poder inscribirse y ser acreditados como auditores las personas quienes van a poder estar acreditados por el Ministerio de Trabajo y realizar las auditorías. Entre estas disposiciones también tenemos detalles muy importantes sobre cómo realizar las auditorías y tenemos la única disposición complementaria respecto al establecimiento que hace referencia al artículo 43 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde indica que son obligatorias las auditorías de seguridad y salud en el trabajo a partir del 1 de enero del año 2015. Un punto muy importante. El artículo 15 de este decreto supremo nos indica sobre la periodicidad de las auditorías. Las empresas que realicen actividades de alto riesgo deberán hacer sus auditorías de seguridad y salud en el trabajo cada 2 años. Las empresas que no realicen actividades de alto riesgo deberán hacer las auditorías cada 3 años. Pero también nos indica aquellas empresas que tienen 10 trabajadores y cuyas actividades no sean de alto riesgo. Pueden realizar las auditorías correspondientes de seguridad y salud en el trabajo cuando en una visita inspectiva se ordene la misma. Estamos hablando de las pequeñas empresas, las microempresas de menos de 10 trabajadores. Asimismo, nos da el alcance esta normativa respecto a las auditorías del sector minero, donde nos indica que el titular de la actividad minera realizará las auditorías externas dentro de los 3 primeros meses de cada año, a fin de comprobar la eficacia de su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Entonces tenemos parámetros ya establecidos por la normativa y que son obligatorias a partir del 1 de enero del 2015. Todas las organizaciones, todas las empresas deben realizar sus auditorías de seguridad y salud a partir de esta fecha. Aquellas empresas que son consideradas o que ejecuten actividades de alto riesgo corroboradas en el seguro complementario de trabajo de riesgo, deben hacer las auditorías cada 2 años. Aquellas empresas que no realicen actividades de alto riesgo, cada 3 años. Y para empresas pequeñas, para las MIPES o microempresas que tienen menos de 10 trabajadores, solamente cuando la autoridad lo solicite. Ingeniero Lara, 2 consultas relacionadas a este tema. La primera, debido a la emergencia sanitaria, se suspendió la obligatoriedad de las auditorías de seguridad. ¿Se han restablecido ya? ¿Cómo no, Natalia? Muchas gracias. Tenemos las disposiciones de acuerdo a los decretos de urgencia que han venido dando el Estado peruano y bajo el contexto del COVID, que en este momento vamos a dar lectura. Muy bien. Tenemos el decreto legislativo 1499 que nos habla de la precisión de las diversas medidas para garantizar, fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores dentro del contexto de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Y aquí viene
estas precisiones que hace el Estado peruano, referidas a las auditorías de seguridad y salud. En el artículo 8.1 nos indica lo siguiente: la obligatoriedad de las auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, prevista en el artículo 43 de la Ley de Seguridad y Salud, su reglamento y además normativas sectoriales, queda suspendida durante la emergencia sanitaria para todos los sectores económicos. Entonces, ojo con esta norma que nos indica que las auditorías quedaron suspendidas por lo que dure la emergencia sanitaria. Asimismo, en el artículo 8.2 nos indica que, culminada la emergencia sanitaria, el empleador tiene la obligación de realizar las auditorías señaladas en el numeral anterior dentro de los 90 días calendarios siguientes al término de la misma, debiendo presentar el informe de auditoría a las autoridades competentes en un plazo máximo de 15 días calendarios de la emisión del referido informe cuando corresponda. Entonces ya tenemos el contexto de normativo que se declaró bajo el COVID-19. Muy bien, entonces, ¿cuándo termina la emergencia sanitaria? Para que las organizaciones puedan aplicar la obligación de realizar las auditorías. Tenemos la última norma emitida por el gobierno, que es el Decreto Supremo 003 de este año del Ministerio de Salud, en el cual el gobierno dispuso la prórroga de la declaratoria de la emergencia sanitaria por la presencia del COVID-19 en nuestro país, finalizando el 25 de mayo de este año. Por lo que las empresas tendrían hasta el 26 de agosto de este año para cumplir con la realización de las auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Tenemos el decreto legislativo que nos indica que las organizaciones tienen 90 días para poder realizar las auditorías. ¿Cuándo culmina la emergencia sanitaria? Hasta el momento, el gobierno ha decretado este decreto supremo del sector salud, donde la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 finaliza el 25 de mayo de este 2023. Contados a partir de esta fecha, 90 días tendrían las organizaciones hasta el 26 de agosto de este presente año para brindar el cumplimiento de las auditorías de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. También, de nuevo, recalcar que en el decreto legislativo 1499 nos indica de que se tiene que presentar el informe dentro de los 15 días realizado la auditoría. Muy bien. Entonces, dadas las normativas, dadas la obligación decretada por el Estado peruano, ahora conversemos un poco respecto a cómo se lleva a cabo una adecuada auditoría, un adecuado proceso de auditoría. Primero, hablar del auditor. ¿Quién es el auditor que puede realizar estas obligaciones brindadas en el decreto legislativo 1499? Es un profesional debidamente registrado y autorizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Todos los profesionales que han solicitado su acreditación al Ministerio de Trabajo en sus diversas instancias y gobiernos regionales
han sido evaluados con los requisitos que solicitaba el Ministerio de Trabajo, de acuerdo a su experiencia, sus horas de auditoría, su experiencia profesional, y el Ministerio de Trabajo es quien ha acreditado a estos profesionales. Y además están listados. En lo posterior, voy a brindarles información de cómo ustedes pueden accesar a la base de datos del Ministerio de Trabajo para poder verificar si los profesionales están acreditados y sobre todo si están habilitados para poder realizar las auditorías, porque las resoluciones brindadas por el Ministerio de Trabajo también tienen una fecha de caducidad. Muy bien. La auditoría. ¿Qué es la auditoría? Es un proceso sistemático, independiente y además documentado. Este proceso obtiene evidencias objetivas y evalúa el sistema de gestión de seguridad y salud. El auditor revisa de una manera objetiva la información basada en muestras representativas. Esto es muy importante. El enfoque de muestreo es basado en criterios de riesgos y cumplimiento normativo. ¿Por qué lo recalco? Algunas organizaciones solicitan en algunos servicios de auditorías de que les puedan brindar cuál es el porcentaje de cumplimiento de mi sistema de gestión implementado en mi organización al realizar la auditoría. Entonces, si el proceso de auditoría es un proceso objetivo, documentado, pero además está basado en el criterio del auditor, que es un criterio independiente basado en un muestreo. ¿Qué quiere decir? Que yo como auditor, conociendo los riesgos del rubro de negocio, conociendo lo más relevante, lo más resaltante del sistema de gestión de seguridad y salud, yo no hago una revisión total de sus requisitos implementados, de sus planes, programas, registros, instructivos, estándares, procedimientos que tiene la organización, sino que mi criterio está basado en muestras. ¿Y cómo elijo las muestras? Algunos se preguntarán. Y aquí viene un criterio que es la experiencia del profesional sobre el rubro de negocio. Tenemos diferentes sectores en el contexto nacional. Tenemos agricultura, pesca, industria, textil, minería, que es lo que mayormente nos une a todos los aquí presentes. Pero dentro de minería también se desarrollan muchos servicios. ¿Quién es el profesional idóneo para poder ejecutar una auditoría del rubro pesquero, por ejemplo? Entonces, el profesional idóneo para poder realizar una auditoría del sector pesquero es alguien que tenga conocimientos y experiencia en ese rubro de negocio. Lo mismo va a pasar en el sector minero. Un profesional que tenga conocimientos de toda la gama de procesos, toda la gama de servicios que se da en el rubro minero, es quien va a tener ese conocimiento, esa discriminación para poder elegir sus muestras representativas, pero con el pensamiento de riesgo. ¿Qué es lo que más afecta a la organización y cuáles son sus actividades, procesos críticos en los cuales debe poner mayor atención para la prevención de riesgos laborales?
Entonces, esos criterios hace de que este profesional solicite muestras objetivas, documentadas, pero no se hace una revisión exhaustiva del 100% de todas sus planes, programas que tiene la organización. Entonces, la auditoría es un proceso sistemático, independiente, documentado, pero basado en muestreo. Muy bien. Otro punto muy importante, la participación de los trabajadores. En el decreto legislativo 1499, referido a temas sociolaborales, en el decreto supremo 014, nos indica, nos recomienda cuál es la mejor forma de abordar la participación de los trabajadores. Para las empresas que tienen establecido su comité de seguridad y salud en el trabajo, los representantes de los trabajadores participan en la selección del auditor. La organización o el empleador publicará al menos 2 candidatos. Entonces, si la empresa va a realizar, ya tiene programado su realización de la auditoría, lo recomendable es que pueda tener al menos 2 candidatos auditores para presentárselos a los representantes de los trabajadores y ellos darán su opinión. Obviamente leyendo su legajo, su experiencia, sus conocimientos y lo que puede aportar en este proceso de auditoría. Su opinión también es importante. También es muy importante que durante la realización de la auditoría participen los representantes de los trabajadores, ya que ellos, teniendo conocimiento, habiendo estado capacitados y además representan las inquietudes, las necesidades de sus pares, puedan observar, puedan recomendar, puedan facilitar el proceso de auditoría para que pueda ser algo muy participativo, para que pueda ser la auditoría un proceso completamente transparente y que pueda ayudar a la organización a mejorar. Por último, el informe de auditoría será comunicado al Comité de Seguridad y Salud y si tienen algunas empresas, sus organizaciones sindicales. Entonces, estos procesos, estas actividades, son muy importantes tener conocimientos para poder ejecutar las auditorías. Y ustedes quizás se preguntarán, para aquellas empresas que no tienen comité de seguridad y salud en el trabajo, que son las de menos de 20 trabajadores, se hace a través del supervisor de seguridad y salud en el trabajo elegido por los trabajadores. Entonces es la persona quien va a dar su opinión, va a dar su recomendación, es la persona idónea quien va a participar del proceso de auditoría y además quien va a recepcionar la copia del informe de la auditoría de seguridad y salud. Muy bien, continuemos. Y debido a las lecturas que nosotros venimos brindando, nuestra empresa, QHSEC, propone a todas las organizaciones 2 tipos de soluciones, 2 tipos de propuestas de servicios. He recalcado de que el proceso de auditoría es un proceso independiente, documentado, objetivo, pero basado en muestras. ¿Qué quiere decir eso? De que yo no voy a hacer una revisión exhaustiva del 100% de lo que posee la organización. Y quizás ahí haya muy buenas prácticas, quizás hay ahí algo muy resaltante por la cual
la organización tiene un buen sistema de gestión, pero quizás la relevancia y el cumplimiento normativo pues no sea muy claro. Entonces, nosotros, si la organización desea saber, conocer al 100% cómo está su cumplimiento legal con los diversos requisitos establecidos por el gobierno, referidos en materia de seguridad y salud, ya no es una auditoría, es una actividad de diagnóstico de línea base de seguridad y salud, donde se revisa requisito por requisito y cómo la organización cumple los requisitos establecidos por el gobierno. Entonces, el informe de diagnóstico de línea base sí podrá emitir que referidos a los requisitos en materia de seguridad y salud, la empresa cumple un 90%, la empresa cumple un 70%, la empresa cumple un 50%. Entonces eso te dará una información muy importante para poder cumplir el porcentaje de requisitos normativos que le falta. Pero esa actividad se llama diagnóstico. Yo reviso requisito por requisito todo lo establecido para esa empresa, para esa organización. Y también referidos al contexto de la pandemia. Muchas organizaciones, pues, sus planes y programas no las han cumplido al 100%, debido a muchas limitaciones, debido a muchas restricciones por ocasión de la pandemia. Entonces, si ustedes de frente hacen la auditoría, probablemente tengan varios hallazgos de incumplimiento. Tengan varios hallazgos referidos a que la empresa no ha cumplido. La propuesta es que primero hagan un diagnóstico de cumplimiento de requisitos normativos. Y ese informe les va a servir a las organizaciones para poder implementar lo que les falta. Y luego de ello puedan realizar la obligación que nos pide el decreto legislativo 1499, que es, culminada la emergencia sanitaria, tienen 90 días para realizar la auditoría. Entonces, ya se encuentran expeditos, ya se encuentran con mucha más confianza para que el proceso de auditoría sea también mucho más ágil, mucho más objetivo y buscando también no solamente los hallazgos, las no conformidades, sino también aquellas oportunidades de mejora y, ¿por qué no?, las fortalezas que tiene su sistema de gestión de seguridad y salud, que es algo que no mucho se conversa en las auditorías. Normalmente, la gran mayoría de informes de auditoría solamente recibe las no conformidades, ¿no?, que son incumplimientos a requisitos. Pero también las auditorías pueden contener las fortalezas que tiene su sistema de gestión de prevención de lesiones y enfermedades. Pero para ello requiere que tengamos información de cómo ha sido implementado, cómo les ha ayudado a mejorar su sistema de gestión y si es sostenible en el tiempo. Solo así se podrá declarar una buena fortaleza. Y va a constar en un documento, que es el informe, para que se pueda mantener esa buena práctica durante el tiempo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, estas perspectivas que yo les vengo brindando. Muy bien. Vamos a pasar
a las preguntas y respuestas, pero primero voy a compartir algunas preguntas a modo de interacción con todos ustedes. Permítanme, por favor. Muy bien, les voy a pasar por el chat el enlace para poder responder a estas preguntas propuestas por mi equipo. Así también ustedes pueden ingresar a la página web de Mentimeter y colocar ese código para poder participar de estas preguntas. Muy bien. A las personas que ya han ingresado, vamos participando. ¿A partir de qué año son obligatorias las auditorías de seguridad y salud? A ver, ya tenemos ahí una respuesta. Muy bien. Es correcto. A partir del año 2015 son obligatorias las auditorías de seguridad y salud. Muy bien. Sigamos. Siguiente pregunta. ¿Cuándo culmina la declaratoria de la emergencia sanitaria por el COVID-19? A ver, esperamos su participación. Muy bien, excelente. Culmina el 25 de mayo de este año. Muy bien, excelente. Última pregunta. ¿Cuánto tiempo poseen las empresas u organizaciones para realizar las auditorías obligatorias de seguridad y salud culminada la emergencia sanitaria? Muy bien, excelente. Las organizaciones tienen 90 días a partir de la culminación de la emergencia sanitaria para poder realizar las auditorías de seguridad y salud. Muy bien, entonces pasamos a las preguntas y respuestas. A ver, Eric, vamos con la primera. Se ha informado que la práctica de auditorías de SST de manera virtual, ¿esto es factible dentro del marco legal nacional y sectorial minero? Sí, es correcto. Dentro del contexto de la pandemia, los auditores tenemos un recurso establecido dentro de la ISO 19011, el cual da sus recomendaciones
para que puedan ejecutar las auditorías de manera remota. Y aquí hay una ligera diferencia con la auditoría virtual. ¿Qué quiere decir? La auditoría virtual es un proceso similar al cual nosotros venimos haciendo. Tenemos idas y venidas, preguntas, consultas, yo como emisor, ustedes como receptores, y pueden absolver algunas preguntas. Pero para que la auditoría sea objetiva, necesitamos observar cómo han implementado las organizaciones controles. Y para hacer ello ya es un proceso remoto. ¿Qué quiere decir? Con las ayudas de los medios de comunicación se hacen filmaciones, por ejemplo, de su central de emergencias, para que el auditor de manera online, en vivo, pueda observar los implementos del botiquín, las camillas, que de repente se pueda observar una brigada, el funcionamiento de una brigada, para que pueda observar algunos sistemas de contención, algunos sistemas de respuesta y también otras prácticas que se requiere observar para dar opinión. Entonces, solamente de esa forma y que se pueda garantizar la comunicación bajo estos medios de manera remota, puede realizarse las auditorías. Ahora, en la práctica, la mayoría de las organizaciones ya está pasando a las auditorías presenciales. ¿Por qué? Porque ya el contexto del COVID tiene controles. El plan de vigilancia, prevención y control del COVID ha tenido experiencia, ha tenido la forma adecuada de cómo abordar los contagios. Entonces las organizaciones han aprendido en estos años y han controles establecidos para poder realizar actividades de manera segura. Pero si en organizaciones todavía no tienen esa seguridad, esa certeza de que puede haber un riesgo de contagio, podemos realizar las auditorías de manera remota. No te escucho, Solange. Perdón, decía, si es que se vuelve a ampliar la emergencia sanitaria, ¿se entiende que también se amplía el plazo para realizar las auditorías en SST? Es correcto. Y no va a ser de repente la última declaración del gobierno peruano. Sin embargo, vemos las tendencias ya a nivel de otros países. El día de ayer, Estados Unidos ya tiene el proyecto para poder presentar a su Cámara de Senadores del proyecto de la culminación de la emergencia sanitaria. Entonces, esto va a impactar también a muchos países, ya que nosotros a veces nos regimos bajo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y veamos que ya también hay flexibilización en muchos otros países como Brasil, como Argentina. Entonces, probablemente hasta mayo, si es que no hay alguna otra picos de contagios o de repente otro tipo de alteración, el gobierno peruano también dará su culminación. Pero hasta el momento está emitido hasta esa fecha. Perfecto. ¿Cómo se define a las empresas que tienen que pasar por una auditoría? ¿Y las auditorías son para todas las áreas o solo para algunas? Muy bien. La definición para las organizaciones son los auditados. El proceso de muestreo es muy interesante. Si hablamos, por ejemplo, del rubro minero, en minería subsuelo, los procesos que están obligados a pasar las auditorías, por ejemplo, son las operaciones mineras, procesos de perforación, procesos de explotación, procesos de transporte,
que son críticos para la organización y además son procesos donde se presentan la mayor cantidad de accidentes, procesos de actividades de mantenimiento, eh, contacto con energías, pero sabemos que el rubro minero también tiene muchos otros procesos, procesos de soporte, por ejemplo, el área que brinda soporte en tecnología de información. El área, por ejemplo, de mantenimiento de lo que es campamentos. Entonces, en la ponderación de los muestreos, el auditor tiene que dar mayor tiempo, mayores muestras a los procesos críticos. Y dar una revisión rápida a aquellos procesos que de repente son de soporte, que no son parte del proceso netamente desde el punto de vista de riesgo, como servicios de tecnologías, no los que dan soporte de redes, etcétera. Y se le da una revisión rápida y hasta se puede obviar, ya que en los subsiguientes procesos de auditoría se los puede considerar de manera aleatoria. Eso es algo que también se hace para las auditorías de certificación. En un año se puede auditar procesos que no son tan relevantes desde el punto de vista de riesgo y se programan para el siguiente año o las auditorías de seguimiento esas áreas para que sea un muestreo, pero en un tiempo de largo plazo. Perfecto, Eric, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué área es el área responsable de guardar el informe de auditoría ante cualquier requerimiento de la autoridad? ¿Y cuánto tiempo debe guardarse esta documentación pertinente? Muy bien. Los registros obligatorios que hace mención el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo pueden guardarse por hasta 10 años. Lo más importante es de que se pueda definir, es cierto, quién puede administrar esa información. Las organizaciones normalmente lo hacen a través de su área de SIG o llamados de Sistemas Integrados de Gestión o su área de Seguridad y Salud Ocupacional. ¿Por qué motivo? Porque, por lo que menciona, el área de fiscalización, cuando tienen alguna intervención externa, ya sea por Ocinermin, ya sea por la SUNAFIL, son las áreas que de la mejor manera abordan porque tienen la información técnica disponible. También no se olviden de que esta información debe estar disponible también para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o para sus representantes, ¿no? Entonces, la mejor área que puede administrar esto es el área de Seguridad y Salud Ocupacional y sus responsables. Perfecto. Para el caso de la auditoría, ¿se podría utilizar solo una frase del diagnóstico línea base? Son dos cosas distintas, son dos actividades distintas. El diagnóstico de línea base es también uno de los registros obligatorios que deben tener las organizaciones. Sin embargo, se propone realizar esta actividad si es que la organización no está segura de poder haber cumplido todos los requisitos normativos bajo el contexto de la pandemia que se han venido dando por el Estado peruano. Hablamos, por ejemplo, de las modificaciones en las capacitaciones declarados en el Decreto Supremo 002. Hablamos, por ejemplo, de las formas de cómo implementar un comité de seguridad y salud en el trabajo y sus funciones. Hablamos también de algunos requerimientos en el tema de la pandemia con el plan de vigilancia y control del COVID. Entonces, si la organización, cómo ha hecho su transición en el contexto de la pandemia y no se siente segura para pasar un proceso de auditoría, lo más recomendable es que pueda hacer
un informe de diagnóstico de línea base, en el cual va a detectar todos los incumplimientos en materia de cumplimiento de seguridad y salud. Y con ello, la empresa pueda implementar todos los requisitos. Una vez implementado estos requisitos, recién se recomienda pasar el proceso de auditoría, con el objetivo de que este informe también no esté demasiado recargado con incumplimientos, con no conformidades. Genial. Eric, nos preguntan si es que estas capacitaciones se pueden realizar de manera remota y cuál es la normativa que lo indica. Es correcto. Bien, vuelvo a reiterar, es muy parecida a la primera pregunta. Los auditores tenemos esa potestad y la normativa se encuentra en la ISO 19011, en el cual nos da la facultad de poder hacer las auditorías remotas. Es una norma voluntaria, ojo, no es una normativa del Estado peruano. La obligación es hacer las auditorías y no está especificado cómo las debemos llevar a cabo. Sin embargo, nosotros como auditores, que para ser acreditados llevamos los cursos en sistemas de gestión, en sistemas de seguridad y salud, y también la formación de auditores, que es la ISO 19011, faculta y tiene un acápite para poder realizar las auditorías remotas, no virtuales, sino remotas. ¿Cuál es la diferencia? Es que se pueda garantizar los medios de comunicación para que el auditor pueda observar actividades y tareas críticas. Que, por ejemplo, en un recorrido virtual, yo pueda solicitarles, por favor, puedes indicar en la cámara que yo pueda observar su área de contención para lo que es materiales peligrosos. Por favor, quiero yo hacer esa precisión. Por favor, abre el botiquín. Deseo revisar todos los implementos que ustedes tienen en su sistema de emergencias. Entonces, si eso se garantiza por parte del auditado, es factible hacer la auditoría remota, pero si tenemos dificultades en la comunicación, en el sistema online, en el sistema vivo, no es posible hacer la auditoría remota. Eric, una pregunta adicional. Nos consultan quiénes son las personas que hacen las auditorías. Me imagino que son los auditores certificados como ustedes, pero no sé si es que puedes explicarnos un poquito más de esto. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Voy a pasarles a compartir la forma como ustedes pueden encontrar a los auditores acreditados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Les voy a pasar el enlace por el chat y aquí ustedes pueden encontrar a los auditores. El sistema se llama Audita. Y aquí ustedes pueden observar en el área de consulta el registro nacional, colocando sus datos del auditor. Por ejemplo, voy a colocar mi apellido. Y vamos a poner buscar. Entonces aquí tenemos el resultado, ¿no? La fecha de emisión de la acreditación, el estado habilitado. Eso es muy importante, que esté habilitado, porque las primeras resoluciones las dan por 2 años y luego nosotros tenemos que acreditar los servicios de auditoría que hemos realizado para que nos puedan habilitar por 4 años. Pasados los 4 años, posiblemente haya otra habilitación. Entonces, hay personas que ya no han renovado su registro, ¿no? Entonces, a través de este sistema, ustedes pueden hacer esa verificación. Gracias, Eric. Vamos con una última pregunta. Y nos dicen, ¿qué documentos utilizas tú, Eric, para realizar una auditoría SGSST? Muy bien.
tenemos listas de verificación, pero lo más importante es que podamos nosotros conocer sus procesos y actividades críticas de la organización para yo poder precisar cuáles van a ser mis muestras. En estas listas de verificación, normalmente se les da prioridad a aquellas actividades que producen más lesiones y enfermedades. Hablamos de las actividades de alto riesgo, trabajos en altura, trabajos con interacción de equipos, sistemas de ventilación, sistemas de mecanizados, excavaciones, izajes críticos, manejo de explosivos, etcétera. Las actividades que tenga la organización. Hay actividades que son de riesgo moderado, hay actividades que son de riesgo bajo. Entonces, se hace un muestreo, pero a las que se le da mayor relevancia, mayor importancia son aquellas actividades que son de riesgo alto o crítico. Perfecto, Eric. Muchísimas gracias por esta tan didáctica presentación. Antes de terminar, quisiera darles unos breves anuncios. Primero, invitarlos el 18 de mayo tendremos un networking cocktail a cargo de Southern Perú Corporate Corporation, que será con el ingeniero Jorge Mesa. Él es el director general de operaciones de la compañía y nos presentará Southern Perú, retos, oportunidades y una visión para el 2023. Asimismo, el 1 de junio tendremos a Javier del Río, vicepresidente de Hudbay para Estados Unidos y América del Sur. En julio tendremos a Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cerro Verde. Y para el mes de agosto tendremos a Ricardo Orderique de Las Bambas. Asimismo, comentarles que tenemos nuestra propuesta de membresías a partir del mes de abril con 20% de descuento. Pueden ver esta información en la página web www.canadaperú.org. Y por último, comentarles que tenemos una plataforma de compra y venta de repuestos y componentes inutilizados en convenio con MACU. También para mayor información pueden encontrarlo en nuestra página web. Ahora sí, solamente, Erika, agradecerte por estar aquí. No sé si tienes algunas palabras finales. Sí, muchísimas gracias por esta invitación. Agradezco todas las preguntas, han sido muy interesantes y nosotros a través de la empresa QHSEC nos encontramos prestos a poder servirlos y ayudarlos en estos temas de cumplimiento normativo en materia de seguridad y salud y también en otros servicios. Ahí les dejo los contactos. Muchísimas gracias a todos ustedes. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Eric, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.